China se ha convertido en el líder indiscutible en la competencia económica mundial, avanzando gracias a sus revolucionarios megaproyectos. El país está construyendo creativamente el futuro, guiado por ambiciosas iniciativas, cada una de las cuales está orientada hacia la idea de un gran salto adelante. Desde gigantes de la infraestructura hasta maravillas tecnológicas, China aspira a ocupar un lugar único en el mundo. Pero ¿qué hay detrás de estos deslumbrantes proyectos? Al igual que un rompecabezas magistralmente ensamblado, China está creando una red de influencia global, intentando establecer nuevas rutas comerciales y modelos urbanísticos que podrían transformar el panorama económico de nuestra época. ¿No intimida la magnitud de pensamiento que implica una gama tan amplia de proyectos? Al profundizar en los detalles, se vuelve evidente que cada uno de estos pasos no es solo una cuestión de ambición, sino también un juego de resistencia. Resulta interesante pensar cómo estos megaproyectos se entrelazarán con el escenario internacional y cuáles podrían ser las consecuencias ocultas para la economía mundial. Vamos a proceder con un análisis más detallado y entender cómo cada uno de estos proyectos puede llevar a China a nuevas alturas o bien generar riesgos nunca antes vistos. Nos sumergimos en un fascinante viaje a lo largo de una ruta histórica que literalmente se está transformando ante nuestros ojos. La Ruta de la Seda 2.0 no es simplemente el renacimiento de una antigua ruta comercial, sino un proyecto grandioso destinado a reescribir las reglas del comercio mundial. Este tren económico incluye la construcción de carreteras y ferrocarriles, puertos e infraestructuras que conectan a China con más de 60 países. Esta ambiciosa iniciativa permite a China no solo ampliar sus horizontes económicos, sino también fortalecer su influencia en la arena internacional. Sin embargo, la percepción de esta grandiosa idea es ambivalente. Detrás de cada proyecto se esconden profundos cálculos políticos y económicos. La Ruta 2 promete enormes beneficios y desarrollo para todos los participantes, pero también conlleva riesgos potenciales, desde trampas de deuda hasta tensiones políticas en las regiones. En este intrigante panorama, ¿cómo exactamente planea la Ruta de la Seda 2 transformar las relaciones de China con el mundo? ¿Y están los socios internacionales preparados para un flujo de cambios tan poderoso? Sí, hay mucho que sorprende, pero si profundizamos, descubriremos otras ambiciones que ya están dando forma al futuro. Imaginen una ciudad donde cada rincón está equipado con tecnologías de vanguardia que garantizan una comodidad y seguridad sin precedentes para sus habitantes. China está implementando intensamente esta visión a través de sus ciudades inteligentes. Estas megaciudades no son solo un hermoso sueño sobre el futuro. Se están convirtiendo en una realidad, donde la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y las redes de alta velocidad están integrados en la vida cotidiana. En estas ciudades asombrosas, los semáforos se adaptan automáticamente al flujo del tráfico, los servicios públicos se gestionan de forma remota y la calidad del aire se monitorea continuamente para proteger la salud de los habitantes. Sin embargo, una implementación tecnológica de tal magnitud genera muchas preguntas y preocupaciones. ¿Cómo se garantiza la seguridad de los datos personales en un mundo donde cada detalle de nuestra vida permite analizar y controlar los procesos de manera más eficiente que nunca antes? ¿Podrá China con sus ciudades inteligentes hacer frente a los desafíos que conllevan tales innovaciones? Todo esto añade un elemento adicional de tensión al proyecto y plantea nuevos objetivos. Al mismo tiempo, un progreso tan rápido en la urbanística abre la puerta a desafíos y oportunidades inesperados. El siguiente paso en este camino podría ser aún más impresionante de lo que podemos imaginar. Pero, ¿qué es lo que nos espera más adelante? Seguramente has oído hablar de esta asombrosa maravilla de la ingeniería, la gigantesca central hidroeléctrica de las Tres Gargantas. Este colosal proyecto se extiende a través del poderoso río Yangtze, y sus dimensiones asombran la imaginación. Con el incesante poder de los caudales de agua, la central hidroeléctrica suministra más de 20.000 megavatios de electricidad, sirviendo como un eslabón clave en la cadena de necesidades energéticas de China. La central hidroeléctrica de las Tres Gargantas no solo es la personificación de las ambiciones del país, sino también un símbolo de la ingeniería moderna. Afecta a millones de personas, proporcionando electricidad a vastas regiones, impulsando el desarrollo industrial y mejorando la calidad de vida. Sin embargo, su construcción y operación han generado serias controversias y preocupaciones, impactando tanto al medio ambiente como a la comunidad. Las zonas inundadas y el reasentamiento de los habitantes provocaron dilemas ecológicos y sociales que siguen siendo relevantes hasta hoy. Los métodos modernos de gestión de desastres naturales, como la prevención de inundaciones, también son una parte integral de este proyecto, lo que le añade importancia. Pero no hay que bajar la guardia. A través de la ola de entusiasmo por el progreso tecnológico, avanzaremos para analizar la siguiente iniciativa, no menos grandiosa, que dejará su huella en la historia.
Velocidad, esa es la palabra que resuena en los corazones de millones de personas y se refleja en el vertiginoso desarrollo de los trenes de alta velocidad en China. Esta red ferroviaria, que se extiende a lo largo de miles de millas, es una de las más impresionantes del mundo. Atraviesa montañas y llanuras conectando grandes ciudades con regiones remotas y ofrece una realidad completamente nueva para los viajes. Viajar entre Pekín y Shanghái ahora toma solo 5 horas, cambiando radicalmente el concepto de distancia y acercando las regiones entre sí. Esta revolución en el transporte no solo aporta comodidad a los ciudadanos, sino también cambios significativos en la economía. Los trenes de alta velocidad impulsan el desarrollo de nuevos centros de negocios, fomentan la llegada de inversiones y sacan a las regiones de la ruina económica. El fortalecimiento de la logística y el comercio conduce al robustecimiento del mercado interno. Sin embargo, como ocurre con otros megaproyectos, esta iniciativa tiene dos caras. Las enormes inversiones y los costos de mantenimiento de la infraestructura pueden convertirse en una carga financiera considerable. ¿Cómo logrará China afrontar este desafío manteniendo el equilibrio entre el auge económico y el desarrollo sostenible? Es una pregunta que sigue abierta, especialmente si consideramos que nos esperan planes aún más ambiciosos de China que potencialmente podrían cambiar la propia estructura de nuestro mundo. China, firmemente orientada hacia un futuro ecológicamente sostenible, está desarrollando activamente sus iniciativas verdes. Quizás no haya un ámbito más crítico para la sostenibilidad global que el energético. Al recurrir a fuentes renovables como la energía solar y eólica, China demuestra su compromiso con la reducción de la huella de carbono. Las principales empresas y organismos estatales están literalmente construyendo el futuro sobre el sol y el viento, creando enormes parques solares y numerosas granjas eólicas que se han convertido en símbolos de este movimiento. Esta transición hacia una energía renovable no solo responde a los desafíos de la contaminación, sino que también abre oportunidades económicas, fomentando el empleo y la innovación. China asume con valentía el papel del líder en este camino, aumentando su competitividad global a través de tecnologías ecológicas. Sin embargo, incluso en un escenario tan prometedor, no se puede evitar la presencia de obstáculos ocultos. El país se enfrenta a la necesidad de realizar inversiones significativas y de revisar su estructura energética existente. ¿Cómo influirán estos esfuerzos en la economía de China en las próximas décadas? ¿Y podrá el país mantener el equilibrio entre sus aspiraciones y las exigencias de la sostenibilidad ecológica global? No todo es tan sencillo y nos espera una etapa de desarrollo de China igualmente interesante que promete abrir nuevos horizontes. La carrera espacial ha entrado en una nueva era, y China está ocupando rápidamente posiciones de liderazgo en esta ambiciosa competencia. En su arsenal cuentan con un ambicioso programa en desarrollo para la exploración del espacio cercano a la Tierra. Además, la conquista del espacio ya no es solo una tendencia de moda, sino una necesidad urgente. Los satélites, cuyo lanzamiento garantiza una comunicación estable, y el monitoreo de la Tierra ya demuestran el poder de China en la escena mundial. Pero esto es solo el comienzo. La preparación para misiones lunares, los planes para crear su propia estación espacial y la exploración de Marte se están convirtiendo en parte de la realidad cotidiana. China está invirtiendo en un futuro que podría proporcionarle una ventaja estratégica. Con cada nuevo cohete que se eleva al cielo, el país fortalece sus posiciones científicas y técnicas, formando una nueva visión del orden mundial. Estos pasos ambiciosos sin duda provocan tanto admiración como una ola de preguntas. ¿Qué influencias geopolíticas y económicas tendrán? ¿Qué oportunidades y desafíos se esconden tras las estrellas para China? Este desarrollo ciertamente no pasa sin consecuencias, y perspectivas intrigantes siguen a cada nuevo logro. ¿Estamos preparados para afrontar los cambios que se abren en los horizontes lejanos? Las megaciudades de China crecen a una velocidad vertiginosa, transformando antiguas ciudades pequeñas en gigantescos centros urbanos. Este proceso de urbanización sin duda es impresionante, pero no está exento de dificultades. Cada día la población de las megaciudades aumenta, generando la necesidad de una infraestructura y servicios eficientes. Los altos rascacielos se elevan hacia el cielo, la densidad de viviendas aumenta, y las redes de transporte se convierten en nodos concentrados de accesibilidad. Sin embargo, detrás de todos estos logros se esconden numerosos desafíos sociales y medioambientales. Las megaciudades se enfrentan a problemas de contaminación del aire, escasez de agua, colapso del transporte y aumento del costo de vida. Al acentuar la desigualdad entre los distintos estratos sociales, tal concentración de población exige una planificación cuidadosa y soluciones innovadoras. China intenta equilibrar el progreso económico con la gestión de los desafíos que acompañan este rápido crecimiento. ¿Cómo evolucionará la vida cotidiana urbana en estas megaciudades? ¿Cómo afectará el rápido desarrollo de las ciudades a la identidad cultural y la cohesión social de sus habitantes? Estas preguntas no pueden dejar indiferente a nadie, al igual que los próximos pasos de China en sus ambiciosas iniciativas.
que ya ahora a muchos les parecen fantásticas. Cuando un país lleva a cabo proyectos a gran escala, la grandeza de la idea puede eclipsar los posibles peligros que se esconden tras la curva de la euforia. Los riesgos económicos a largo plazo asociados con los megaproyectos de China se han convertido en objeto de un minucioso escrutinio por parte de los expertos. Los altos costos de su implementación y mantenimiento pueden acercar al país a un poco envidiable abismo de deuda. Algunos proyectos requieren inversiones tan significativas que surge la pregunta: ¿garantizarán el desarrollo prometido y su retorno, o dejarán tras de sí una carga que supere todos los beneficios? El afán de modernizar el país a veces conduce a riesgos injustificados, especialmente cuando la situación exige tener en cuenta factores externos. Por ejemplo, las fluctuaciones globales del mercado y los cambios en la política comercial internacional pueden jugar una mala pasada a los cálculos realizados en nombre de un avance ambicioso. También es importante considerar el problema de la sobresaturación, cuando se asignan más recursos a ciertas necesidades de los que realmente pueden justificarse. ¿De qué manera los beneficios futuros podrán compensar estos riesgos y qué se hará para evitar que estos proyectos se conviertan en trampas financieras? Las respuestas a estas preguntas son importantes, considerando que las iniciativas chinas ya han comenzado a influir en la economía mundial, la cual analizaremos a continuación. ¿Cómo encajan los megaproyectos de China en las relaciones económicas globales y qué nos espera más allá del horizonte? Cuando los gigantescos megaproyectos transforman el panorama económico de China, su influencia fácilmente trasciende las fronteras nacionales, modificando las relaciones internacionales tanto en el ámbito económico como en el político. Socios y competidores internacionales observan atentamente cada paso de China, tratando de entender qué cambios traerá al sistema mundial. La contribución de China a la economía global sigue creciendo de manera habitual, desde transacciones tecnológicas hasta el fortalecimiento de los flujos comerciales a través de la ruta de la seda 2.0. Las inversiones chinas generan nuevos horizontes económicos, creando oportunidades para los países que necesitan desarrollar su infraestructura. Sin embargo, estos vínculos están sujetos a complejos matices políticos que pueden tanto generar ganancias multimillonarias como convertirse en una fuente de tensiones que afectan el equilibrio de poder mundial. El cambio de los centros económicos de influencia conduce a transformaciones geopolíticas que afectan las relaciones con los principales actores del escenario mundial. Sin embargo, en su camino hacia nuevas alturas, China y sus socios se enfrentan a cuestiones relacionadas con la dinámica global. ¿Será este crecimiento un catalizador para el auge económico mundial o el inicio de una redistribución de poder? Los desafíos de la época actual pueden reconfigurar inesperadamente el mapa del escenario mundial, dejando abiertas preguntas sobre cómo tales transformaciones influirán en el futuro de nuestro planeta y si abrirán nuevas oportunidades o crearán barreras insuperables para el desarrollo futuro.